Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de Retos Femeninos TV, a la sección de Justicia Cotidiana, la justicia de todos los días. Soy Claudia de Buen. Correo electrónico es clausdebuen@gmail.com y mis redes son x @clausdebuen, Facebook Claudia de Buen, una con doble N, Instagram @Claudia de Buen y LinkedIn Claudia E. Buen, una con doble N. La abogacía es una profesión que tiene muchas posibilidades de trabajo. El litigio, la asesoría de las empresas, notariado, correduría pública, la academia, la mediación, el arbitraje, diplomacia, administración pública, etc. Podemos combinar en algunos casos dos o más actividades, como la academia y el litigio, la notaría y la mediación, el litigio con el arbitraje, etc. Hay grandes despachos en este país, sin embargo, en donde la gran mayoría son hombres. Es decir, eventualmente hay alguna mujer como socia, pero como asociadas hay muchas mujeres porque somos sumamente responsables, pero no llegamos a ser socias, no llegan a ser socias porque las mujeres nos embarazamos, no nos casamos, tenemos que atender a la familia y eso nos quita valor en un despacho mayoritariamente de hombres, lo que de ninguna manera podría ser, o debiera de ser. Hemos trabajado muchas de nosotras para que esto cambie y hemos logrado poco a poco un avance. Sin embargo, falta mucho por hacer. Es fama que la abogacía ha siempre sido una actividad varonil. Nada más erróneo. La abogacía es una actividad del ser humano, puede ser desempeñada perfectamente bien por una mujer o por un hombre. Pero también, y esta no es fama, es una realidad, que los colegios de abogados, de notarios, de corredores, son sumamente machistas, en donde las mujeres estamos restringidas a ocupar ciertos puestos. Muchas hemos empujado y hemos logrado que haya presidentes. Yo fui la primera presidenta de la Barra de Abogados en 100 años de existencia. No crean que fue fácil. Las resistencias fueron y son muchas. Hay una primera presidenta en el Colegio Nacional del Notariado. Ha habido también en el corredores en el, contadores. Sin embargo, todavía sufrimos grandes ataques porque no están acostumbrados a que una mujer tenga un cargo de ese nivel. No obstante, hoy la mitad de los alumnos o más de la mitad de derecho son mujeres. Y la verdad de las cosas es que es una carrera que se desempeña muy bonita para mujeres como para hombres. Los tiempos están cambiando. Actualmente tenemos grandes directoras de empresas, grandes abogadas con sus propios despachos, grandes artistas, grandes dueñas de empresas y mujeres que están entrando en áreas que eran muy varoniles, como en las telecomunicaciones, etc. Y el notariado, ahorita les voy a presentar a nuestra magnífica invitada, en el notariado ha tardado mucho en que se abra este mundo a las mujeres, estos espacios a las mujeres. Mi invitada de hoy es ni más ni menos que la notaria María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Tere, así le digo, la conozco hace muchísimos años, ha sido académica, sigue siendo académica, y tuve la suerte de ser su alumna en la UAM en la materia de Derecho de Familia. Aunque nuestra distancia de edades es muy corta, era la maestra más joven, y yo tuve esa suerte de tenerla como maestra y de que me inspirara para poderme dedicar yo toda mi vida de trabajo a la materia de Derecho de Familia. Como muchas mujeres, Tere aspiró siempre a ser mejor y no dejó de prepararse. Ella estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, se especializó en Derecho Administrativo y Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde después hizo un doctorado con mención honorífica y fue
y obtuvo la medalla Gavino, maestra por oposición, profesora de tiempo completo primero en la UAM, después ha sido maestra en la UNAM, y de varias materias como es Derecho Civil, como es en la especialidad de Derecho de Familia, en sucesiones. Y bueno, sería muy largo leer muy extenso currículum. Ha sido conferencista en México y en el extranjero. Ha sido conferencista en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y en el Colegio Nacional del Notariado, titular de la Notaría 114 del Distrito Federal y presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio Nacional del Notariado. Y ahí es donde me quiero detener. Querida Tere, bienvenida. Tú eres una mujer multitask, a pesar de que cuando éramos jóvenes, Tere, estábamos destinadas, según los roles sociales, a ser madres y amas de casa, quizá maestras de escuela, quizá decoradoras de interior. Yo hubiera querido hacer esa carrera que me fascina. Ambas y muchas mujeres más superamos esa expectativa social y hemos salido al ejercicio de nuestra profesión rompiendo con paradigmas y logrando avances importantes, sobre todo para las nuevas generaciones. Un día, Tere, te voy a invitar a que hablemos del derecho de familia, porque es un tema que a las dos nos apasiona, que las dos nos hemos dedicado, tú desde la academia y yo desde mi práctica personal, aunque también tú en el notariado lo has tratado, sobre temas fundamentales del derecho de familia. Pero hoy vamos a hablar, Tere, de lo que es un notario público o una notaria. Y quisiera que me contaras un poquito cuál es la importancia de este cargo, de este puesto que no es un puesto en realidad, es una institución, el notariado. Y yo quisiera que nos ampliaras un poco la idea de qué es la notaría, el notariado, y es la fe pública que los caracteriza a ustedes. Claudia, antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar contigo, porque creo que este tema de la notaría, este tema del notariado es muy importante, así como también es muy importante la carrera que hemos seguido, o sea, pues si no juntas, pero hemos seguido una carrera profesional. En realidad, ahora, en estos momentos, pues sí, siempre, sí siento que he roto paradigmas, en su momento no, porque te quiero decir que cuando yo salí cuando entré a la Facultad de Derecho, pues fue el año de 1968, por eso entré a la Universidad Iberoamericana y no a la Universidad Nacional. Cuando estudiábamos en la Universidad Iberoamericana, que por cierto también tuve el honor de que tu papá, antes de que se volviera laboralista, daba clases de civil y me dio clases de civil en el primer año de la carrera. Entonces, realmente fue algo maravilloso tener la posibilidad de ser abogada. Me encantó la carrera de derecho porque había que leer, porque me caían muy bien mis maestros, porque teníamos muy buenos maestros, los mismos que tenían en la Universidad Nacional, los grandes maestros, o sea, de la Universidad Nacional daban clases en la Universidad Iberoamericana. Entonces fue verdaderamente fascinante. Ahí conocí al maestro Galindo Garfias, me conoció como alumna del doctorado y me invitó a ser su adjunta. Y entonces de 1975 fui o soy maestra por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y bueno, claro, yo soñaba con quedarme en la Facultad de Derecho, pero no crees que era fácil. En aquel entonces había 15 maestras, o sea, que todas eran mayores que yo, porque en aquel entonces, para que saquen mis cuentas, tenía yo 23 años y todas eran, pues no sé, de 40, 50 años y daban clases. No habíamos las maestras que hay ahora y bueno, pues tuve que presentar mis oposiciones y cuando tú me invitaste me decías, bueno, vamos a hablar también
de cuáles han sido los impedimentos. Bueno, pues no eran impedimentos, pero tampoco te trataban muy bien. Y claro, yo creo, y otro día vamos a, si me vuelves a invitar, vamos a hablar de violencia familiar, vamos a hablar de cómo el papel de la mujer es tan difícil, no hace años, sino actualmente en esta sociedad. ¿Por qué? Pues porque siempre en mi época yo era la única que me presentaba en todos lados y realmente no les parecía, no es que te dijeran fuera de aquí, pero te decían cosas que tú no te agredían físicamente, sexualmente, todo, pero verbalmente sí te agredían y entonces no podías tú contestar y tenías que sonreír y decir, bueno, pues así soy. Y cuando tú decías, pero ¿por qué me lo dijeron? Pues si ibas con alguien de tu confianza, te decía, no, no te importa, aguántate y sigue. Y eso realmente fue muy importante para mí porque te forma un carácter y entonces dices, quiero o no quiero. Y en todos estos años de carrera, que han sido 46 años, he visto personas que no vuelven a presentar un examen, que no vuelven a pararse en un salón de clases, que no lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque las maltrataron. Entonces, digo, no con violencia física, pero sí con violencia verbal. Entonces yo creo que esto es muy importante, pero bueno, estamos hablando ahora del notariado. Después de esta carrera académica, alcancé pues lo máximo que podía alcanzar en la Facultad de Derecho, que era ser maestra de tiempo completo, titular por oposición y pues ya quedarme ahí como maestra de tiempo completo. Pero tú que me conoces, pues no quería yo quedarme como titular de tiempo completo y antes de que el director de la facultad se fuera, porque ya había cumplido su periodo, fui la primera jefa de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Entonces me encantaba porque yo organizaba los cursos, los congresos, las conferencias, todo esto. Y siempre estaba pues organizando algo, viendo algo con los seminarios. Pero ¿qué sucede? Cuando el director se fue, pues me quedé sin hacer, pues no nada, pero sí dando clases, pero ya no tenía otra función administrativa, digo, por llamarla administrativa, y entonces estaba yo en un seminario que eran pequeñas bibliotecas en donde se dirigían tesis, pero los alumnos no iban. Entonces se me ocurrió, digo, claro, esto a lo mejor es un sacrilegio, pero se me ocurrió que hay un libro que todavía circula que se llama Tesis en 120 horas y era un libro de investigación. Entonces yo dije, le hablé con el maestro Iván Lagunes, que tú conociste muy bien. Le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un curso de tesis en 120 horas? Pues todo el mundo riéndose de mí porque obviamente no se podía, según esto no se puede y saqué una convocatoria y esa convocatoria, porque todo lo que yo decía, pues era así, que lo haga, así como tu papá Sí. decía, pues sí, que hagas esto, ¿no? Pero no, realmente no era trascendente. Y la verdad es que lo logré, o sea, de 52 alumnos, que todavía algunas veces circulan por aquí, se recibieron 48. Claro, fue un trabajo titánico, claro, tampoco fue en 120 horas, pero fue un grupo que se hizo en la facultad por primera vez y entonces todas las tardes teníamos dos exámenes con otros dos maestros, dos exámenes de licenciatura para que se titularan. Y fue muy gratificante, muy Claro, oye. satisfactorio. Y esto fue con el maestro, que en paz descanse, José Dávalos, cuando era el director. Ay, Y bueno, claro. y entonces cuando se acabó este curso dije, ¿y ahora qué hago? Entonces yo me sentí merecedora, pues porque era realmente algo inédito, merecedora de un premio que se llamaba Los Maestros. Entonces entré al concurso, oye, porque recibir cuando hay un problema de titulación, y entonces fui con el secretario administrativo y le dije, oye, ¿yo por qué no puedo sacarme este premio? Me dijo, no, 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 no puedes sacar este premio, porque este premio es para los maestros grandes. Y entonces, ¿Cómo? bueno, otra vez ¿Discriminador? tienes que quedar callada, sonríes
sonríes y me acuerdo que a un amigo mío que había ayudado mucho con este programa, o sea, le escribí una carta que nunca, no sé si se la di o no se la di, que decía maestros grandes o grandes maestros. Y Buenísimo. entonces, pues me di cuenta que no tenía yo gran campo de acción en la Facultad de Derecho más que quedarme dando clases y bueno, pues ahí encerrada en un seminario esperando a que llegaran los alumnos. Y la verdad es que eso no me gustó y yo tenía varios amigos y tenía varios maestros que habían sido, bueno, que eran notarios. Y entonces dije, bueno, pues, ¿y si me hago notaria? Y todo el mundo dijo, ¿cómo que si te haces notaria? Pues sí, empezando por, pues, mi papá, que era abogado, y mi mamá dijo, no, ¿cómo que es eso? Y todo el mundo así riéndose de mí, porque decían, bueno, pues esta mujer nunca, ¿cómo va a ser notaria si nunca trabajó en una notaría? Inclusive el mismo maestro Galindo García me dijo, no, 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 tú no puedes porque eso no es para las mujeres. Y dije, bueno, pues, pero en esto llegó nuestra querida, conocida Olga Sánchez Sánchez Cordero. Cordero, que fue la primer mujer notaria en la Ciudad de México en 1985. Y entonces ella abrió camino a las notarias que Claro. venían del libre de derecho, no tanto de la facultad de derecho, y que venían de la libre de derecho, que tenían toda su vida trabajando en notaría, y pues les abrió el camino para que se presentaran. Y bueno, pues yo Te dije, interrumpo. ¿Qué número de notaria eres tú? ¿Cuántas notarias antes que bueno, yo soy la séptima, la séptima? O sea, sí, para que la en la gente Ciudad de entienda México. de qué estamos hablando. No, estamos hablando de algo muy interesante porque en el año de 1992, o sea, gané la notaría al primer examen. O sea, Wow, esto, nadie, ¿eh? Digo, sí, no, muy y pocos. además Eduardo Martínez Urquidi y me así, saqué pero la muy pocos. segunda calificación que han dado en el Colegio de Notarios, que eran 78 puntos, y entonces con 70 puntos, pues ya puedes tener opción a ganarte una notaría. Y entonces, claro, cuando dieron la calificación, porque fui la segunda en el concurso, uno de mis ilustres compañeros, o sea, ya sabes, hablando de esto que nos pasa a las mujeres, me dijo, no, escuchaste mal, te sacaste 68. No, bueno, Entonces, que es lo que hubiera querido él. claro, claro, era lo que hubiera querido todo el mundo porque pues éramos 8 en el concurso y yo era la única mujer. Y bueno, como decían en aquel entonces, pues yo había trabajado un año en una notaría, 6 meses en una notaría y 6 meses en otra notaría. Y entonces dije, sí, sí quiero, o sea, yo dije, sí, sí quiero ser notaria en la Ciudad de México y también escogí ser notaria porque pues no tenía yo la preparación suficiente después de 17 años de estudiar todos los días para dar mi clase, porque tú que eres maestra sabes que el que no estudia todos los días para dar una clase, pues mejor que no la dé, porque imagínate que vas caminando por la calle y nadie te encuentras un alumno y te dice, qué bueno que usted dio clases, pero ni siquiera se acuerda de que tú le diste clases. Y yo creo que eso debe ser muy vergonzoso Sí, cómo no. porque quiere decir que no dejaste ni siquiera Una nada, huella. ¿sí? O que eras una mala maestra. Y Así es. entonces, bueno, pues total, que fue algo verdaderamente emocionante. Te quiero decir que me pediste que hablara un poco de mi vida privada. Y bueno, que mi vida pues no es privada, es pública, pero Lo que tú quieras. te quiero decir que soy madre soltera de un maravilloso muchacho que tiene 34 años en este momento. Y entonces mi papá decía que yo me había hecho notaria con un impedimento. Entonces todo el mundo decía, ¿cuál impedimento? Pues el hijo, ¿no? Porque tenía 2 años cuando me hice notaria. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el día que hablemos, si es que me vuelves a invitar, Claro. del Claro, mucho. empoderamiento de la mujer,
A mí me gustaría mucho hablar sobre mi experiencia de vida. Te voy a decir por qué. Porque las mujeres, todo lo que nos proponemos, lo podemos hacer. Pero por Y supuesto, bueno, y yo creo que realmente, bueno, no creo, sino leí a Virginia Woolf en Una habitación propia, que es el libro líder del feminismo, y entonces, aparte de Simone de Beauvoir, y ahí dice que si tú no tienes una habitación propia, es decir, si no tienes recursos económicos, obviamente no puedes ser libre. Entonces, yo sí quisiera que un día hiciéramos un programa o hicieras un programa y me invitaras en donde habláramos de la autonomía económica de la mujer. No sí, cómo importa no. a qué nivel. O sea, no importa si eres banquera, si eres directora de una empresa, como tú decías antes, si eres dueña de una empresa, de un negocio, si eres empleada. Pero una mujer que no es autónoma económicamente no puede pedir libertad, Así es. porque esa libertad se acaba. ¿Sí me explicó? Aunque alguien Sí, tenga clarísimo. el mejor esposo, el mejor matrimonio, todo. Y yo creo que eso es lo que deberíamos enseñarles a la gente joven, a las mujeres jóvenes, Coincido, coincido. inclusive también a los hombres, pero ¿por qué? Porque en la medida en que alguien es autónomo, entonces, bueno, pues yo empecé a ser, o sea, yo siempre quise ser autónoma para que cuando mi papá me dijera no, yo le dijera sí, porque tengo dinero. Entonces, sí, cuando dije que yo quería decir voy de viaje, y entonces mi papá decía no vas, y entonces yo decía sí voy, y me decía, yo creo que pensaba con qué. Entonces, desde que empecé a dar clases y empecé a ganar dinero, pues guardaba mi dinero y yo iba y venía. Bueno, no tampoco así, iba y venía todos los días, ni mucho menos, pero si yo quería algo, no era no, porque yo no sé, en mi generación todo era no. Y Así es, entonces después hacías un berrinchito y entonces ya te decían sí, ¿no? Pero bueno, así es. entonces empecé, gané la notaría y bueno, fui muy feliz porque pensé que era un trabajo propio que, claro, tenía que hacer clientela porque yo no tenía un cliente porque nunca había Claro. trabajado en notaría. Y como Y mujer, mucho más complicado tener no, clientes. muy complicado y como mamá de un niño de 2 años, muy complicado, Claudia, Por pero supuesto. y la verdad, Sola, madre soltera. O sea, eso además trae un estigma social. no, claro, por Entonces, supuesto, traías muchas cosas que no te traía hacían todo en contra. decir, ¿cómo que no? ¿Cómo de que no? Mira, traía en contra que nunca había trabajado en una notaría, que era madre soltera, que no tenía clientes, que no Y que tenía, eras mujer, bueno, pues para empezar, no eso no se menos. puede negar. Entonces, que eras mujer y que no podías pedir trabajo, Claro, porque realmente, o sea, tú no puedes ir, y es una realidad, tú no puedes ir a un hipotecario de un banco si el hipotecario del banco no fue tu compañero en la universidad, si no, para no nada. fue hijo de un amigo de tus papás, si no fue con tu vecino, no le puedes ir a pedir trabajo porque le va a preferir dar el trabajo, digo, y yo esas Voy a experiencias parar las... un poquito. Me interesa por qué tú puedes como notario pedir trabajo en un hipotecario de un banco, por ejemplo? Porque él prefieren, o sea, Pero, ¿qué es lo que desarrolla un notario en un hipotecario? bueno, un notario en un hipotecario, da formalidad a los créditos hipotecarios que se constituyen como hipotecas. Eso es muy Entonces, importante. claro, es muy Está la importante. fe pública, querida. Exactamente, mira, Fer. bueno, ya independientemente de que ya te platiqué, cómo llegué a la notaría, o sea, bueno, y todo el mundo dice, no, es que es muy difícil ser notario. Sí, es muy difícil, pero a ver, es muy difícil ser una litigante distinguida como eres tú, pero Gracias. ¿por qué es muy difícil tener fama? ¿Por qué es muy difícil que las personas confíen en ti? Pues porque tienes que dar un trabajo serio y no decir, oiga, ¿sabe qué? Pues es que su juicio, mire, no, la juez con la que me tocó tiene un carácter horrible. El juez no va.
Entonces, no, uno tiene que realmente poner el mejor empeño de su vida para poder sacar adelante las cosas. Entonces, es muy difícil, o sea, que te den trabajo. ¿Por qué? Porque no te conocen, porque eres mujer y porque los mismos hombres han hecho la fama de que las mujeres somos un irresponsable, de que si tienes hijos, el hijo se enferma y te lo cuida y tú lo tienes que ir a cuidar y el hijo te llaman en la escuela y todo. Pero ¿sabes qué? No es cierto. O sea, todas podemos ser mamás, podemos ser notarias, podemos ser litigantes, podemos hacer las funciones, decías tú, hasta ahora que están tan avanzadas todas las investigadores e investigadoras médicas, las investigadoras científicas, todas son mamás, todas tienen hijos y todos los hijos cooperan. Y si no tienes pareja y no coopera, pues tú te arreglas como puedes. Así es, Porque así la es. verdad, mira, no es, porque claro, si alguien me está escuchando diría, no, bueno, pues es que como era notaria, no, sí era notaria, pero no tenía dinero porque estaba empezando esto. Pero todo mundo te puede decir, es que como tú eres abogada, puedes pagar una nana y puedes pagar quien te los cuide. No es eso. Siempre hay alguien que te ayuda, que no necesariamente sea tu mamá, que no necesariamente sea tu hermana. ¿Por qué? Porque a todos los niveles se da. Mira, te voy a contar una anécdota para... mi hijo tenía problemas de lenguaje y bueno, fuimos a todas las terapias y yo no ganaba como notaria para pagar terapias. O sea, ahí iba mi dinero a las terapias. Y entonces, pues ya la última terapia, me dijeron, no, pues es que reprobó, o sea, 2 veces preprimaria, ¿no? Y yo decía, oye, pero si yo era tan floja en la escuela y no reprobé preprimaria, ¿cómo es posible que este niño pueda reprobar preprimaria? Entonces alguien se apiadó de mí, como sucede, y me dijo, hay una institución que se llama Ortolalia de la Secretaría de Educación Pública que está junto a la Embajada cubana en Polanco. Entonces ahí llego, ahora sí, con mi niño, y resulta que ahí le daban clases martes y jueves. Pero claro, la condición económica de las mamás que iban, pues era una condición de personas que no pueden pagar una terapeuta privada. Y entonces, pues yo no, me sentaba en las escaleras a escuchar, porque entre ellas se separaban lugares y bueno, todo eso. Y entonces le dijo una a la otra, no, 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 señora, yo no me preocupo. Yo a mi hijo le pago clases para que lo enseñen a hacer la tarea. Y yo escuchando. Y entonces le dice a la señora, ¿y cuánto le cobra? No, pues le pago 10 pesos a la maestra para que le dé la clase para que haga la tarea. Bueno, al día siguiente volé a la escuela para buscarme una maestra que le ayudara a hacer la tarea a mi hijo. Claro, a mí no me cobró, o sea, si no me 10 cobraba, pesos. me cobraba 50 o una cosa así. Pero, Pero pero entonces, era alguien que sabía, lo pero podía claro, manejar. entonces, por ejemplo, las mujeres siempre encuentran redes de mujeres, o sea, y la verdad es que es muy valioso, que ayudan a cuidar a los hijos, que ayudan, digo, claro, aquí hay quien cobra, hay quien no trabaja y recibe niños en la escuela, hay quien va por los niños a la escuela. Si nosotros hiciéramos un estudio, o sea, esto se da entre las mujeres y lo que pasa es que muchas veces ponemos de pretexto que no se puede, pero sí se puede, Claudia, todo lo que tú quieras No, bueno, hacer. las dos lo hemos logrado. Nos ha Bueno, costado mucho, pero lo hemos logrado. para no distraernos mucho, porque te podría contar 35,000 historias, si no es que 40,000. Entonces, pero mira, quiero decirte que la fe pública, a propósito de lo que me preguntaste, es, o sea, creer en lo que hacen las personas. Entonces, ¿qué es la fe pública notarial?
La fe pública es una fe delegada por el Estado. En este caso, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, anteriormente por la jefa de gobierno, y tenemos una ley del notariado que se deriva como garantía constitucional del artículo 120 de la Constitución local y sexto de la Constitución federal. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley del notariado establece una serie de requisitos, por eso dicen que en la Ciudad de México es muy difícil ser notaria o notario, y hay una serie de requisitos, que tienes que ser licenciado en Derecho, que tienes que tener determinado tiempo de práctica, que tienes que tener determinada edad. Claro, a mí me sobraba la edad, ¿no? Pero que tienes que tener determinada edad, etcétera. Entonces, presentas primero un examen de aspirante que yo reprobé uno, lo pasé al segundo, digo, tampoco te voy a decir. Y ya, una vez que eres aspirante, te dan una patente de aspirante. Eso quiere decir que cuando salga una convocatoria para una notaría que esté vacante, porque el notario se murió, porque el notario renunció, o porque el notario lo sancionaron y le cancelaron la patente, que no se dan muchos casos, gracias a Dios, o sea. Entonces, abren un concurso. Y en ese concurso te examinan 5 sinodales y bueno, pues ya que tienes tu patente de aspirante. Esto es en la Y Ciudad de México. en la En, Ciudad de México. en otros Porque estados las entrega el gobernador, ¿no? bueno, pues sí, tuvimos un caso bastante conocido hace pocos años en el Estado de México, pero estamos promoviendo en el Colegio de Notarios que los exámenes sean por oposición, porque Claro. puedes entrar por concurso de oposición o por designación de la autoridad administrativa o por designación y concurso de oposición. O sea, hay diferentes formas de entrar, pero aquí en la Ciudad de Exacto. México y en la Ciudad de México tenemos 200, bueno, somos 200 notarios. Y cuando yo 200. me hice notaria, no éramos 200 notarios, éramos 150 notarios. Y para que te des una idea, éramos o somos, yo acabo de cumplir este mes, bueno, el mes que pasó, 32 años de notaria y Ujú. fui la séptima notaria. Y ahora en la Ciudad de México somos 14 notarias, Ah, no, porque nada. tenemos dos notarias, la senadora y una notaria Pérez Salinas que están con licencia. Entonces, somos nada de nada. Y si yo te doy la estadística a nivel nacional, independientemente de las designaciones, independientemente de la forma de accesar al notariado, es el 27% de notarias en toda la República Mexicana contra los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las mujeres, no es que sean, mira, nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos, tú como estudiosa del derecho sabes lo que es, o sea, tenemos una ley neutra que la mayoría de nuestras legislaciones, conforme pues, al Año Internacional de la Mujer, que fue la primera convención y que fue aquí en México, no tenemos discriminación, es decir, todas las mujeres pueden accesar a los A mismos todos los puestos cargos. que Sí. los hombres y por eso se llama ley neutra, porque no hay favoritismo y es tanto para las mujeres, tanto para los hombres. Y sin embargo, tenemos 14, somos 14. Pero además, Sí, sí, sí. fíjate, ¿qué es lo más grave? Yo fui la séptima. Claro, ahora, como ya comprenderás, una notaria renunció, a otra notaria le quitaron la patente y otra notaria se murió. Entonces hay 3 menos. Bueno, pero la que renunció era posterior a mí. Pero, o sea, le quitaron la patente. La que renunció y la que se murió eran anteriores a mí. Entonces ahora ocupo el quinto lugar de antigüedad. O sea, bueno, Así ya es. son los años. Entonces al rato vas corriendo, pues no sé si para adelante o para atrás, pero vas ocupando otros números. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen juntas. Y entonces nos entrevistan
Y la única que dice que es muy, bueno, no muy fácil, pero que sí, y otra notaria Ernestina, o sea, que después de todos los estudios que hacen y todo, es la única que he escuchado decir que sí se puede ser notaria estudiando. Si quieres ser notaria, te tienes que poner a estudiar. Y Claro, entonces, bueno, no, pues es que si quiero ir de aquí de Coyoacán al centro, pues tengo que tomar un medio de transporte, ¿no? a Y si fuerza. quiero, Bueno, pues, caminando te podrías tardar un poco más. Oye, pero bueno, por pero ejemplo, a ver, yo tengo entendido que hay gente, notarios muy conocidos de grandes notarías que pasaron el examen a la sexta, séptima vez, octava vez. O no, sea, y hay quienes los han pasado a la 13ª vez. por eso, entonces, no, pasarlo a la primera, queridos amigos, es un gran reto y es una excepción. Muy pocos lo han pasado. ¿O estoy Sí, equivocado? pero te voy a decir por qué. Porque esto tiene mucho que ver, Claudia, con lo que estábamos hablando de género. O sea, esto tiene, no porque te Sí, sí, discriminen, a perdón. mí nadie me Claro. discriminó, sino tiene mucho que ver, Claudia, con que las mujeres nos empoderemos y que Mm, realmente decidamos qué es lo que queremos de nuestras vidas. ¿Por qué? así es. Porque, mira, hay veces cuando llegues a mi edad que vas a decir, quisiera, a ver, sentarme y ya no salir o irme de No, viaje. Entonces, ¿sabes qué? No, porque, a ver, si tú quieres tener una vida activa, una vida plena y quieres seguir siendo pensante y quieres ir y venir y todo, pues tienes que estar en el mundo. Por eso te agradezco que me invites a platicar contigo, porque no quiere decir que estés terminada y que te vayas a jubilar no. y que vayas a hacer cosas así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo en el colegio de notarios, pues ya no me invitan a examinar porque alguno dijo que pues yo no estaba preparada para examinar, ¿no? No, bueno, Caramba. y ¿sabes qué? Pues obviamente te quedas callada y dices, bueno, pues a lo mejor hasta un favor me hacen, ¿no? Para A no veces no tener, es alguno, mi querida Tere, a veces es alguna. Y ese es un problema muy grave que tenemos en un país en donde la cultura machista, la cultura androcéntrica es perpetuada incluso por mujeres. Que les es muy cómodo que siga siendo el hombre el que determine, el que domine, el que haga, el que tome las decisiones, que las considere, que las tome en cuenta solamente como parte. Y eso es algo bien triste y a veces a mí me pasó mucho en el tema de la barra, a veces las amigas son las peores en mí. Es sí, pero complicado, ¿sabes? porque es una cultura, ¿eh? Ah, no, claro, es una cultura y además, la verdad, no existe empatía muchas veces entre las mismas mujeres, no existe esta decisión de ayudarte, no existe esta decisión de decir por qué va a ser igual que yo. Bueno, entonces ya hablamos de cómo me hice notaria, de quién soy, de todo. Ahora, yo quisiera hablar brevemente, y si pues después me vuelves a invitar, puedo volver a hablar mucho. Mira, la notaría, hay quien dice que es un trabajo para mujeres, o sea, no es cierto. La notaría es algo, igual que tu carrera, de sensibilidad. ¿Por qué? ¿Qué hago como notaria? Bueno, hago compraventas. O sea, pido todos los requisitos para que esa compraventa, el que tú sabes que el que está vendiendo, sea el dueño, se hace la investigación en el registro público. Veo que, por ejemplo, en el caso tú, no en el caso tuyo personal, sino en tu caso, que estén casados por separación de bienes, que si están casados por sociedad conyugal, vengan los dos cónyuges a vender, bueno, todo esto lo hago y otro día hablamos, bueno, al Que rato le hablamos. da certeza jurídica a la operación. Claro, le La doy gente se certeza. queda tranquila de que esa compraventa es lícita. Mira, te voy a decir algo que es sumamente importante.
Bueno, una persona que me ayuda en mi casa como contratista, sí, porque ahora se hace licenciado en contratismo, ¿no? O sea, es contratista. Y entonces el contratista pues me resuelve la vida en cuestión de mi casa, de que si la llave no sirve, que si el foco hay que cambiarlo. Entonces me dijo, es que ahora soy contratista porque voy a construir un edificio, unos departamentos. Y entonces, pues ya sabes, le pregunté, ¿y dónde está su terreno? No, bueno, mi terreno está en el Estado de México, pero ese terreno era de mi abuelito, pero mis tíos quedaron y mis primos en que yo me quedara con él, y entonces ahí voy a construir. Y entonces le dije, interrumpa sus labores, y porque le voy a explicar. Que me dijo, y además pagamos los impuestos. Mire, pagar un impuesto predial, No puede pagar ser un verdad. impuesto de contribuciones al municipio, pagar eso no quiere decir que es dueño. Así Aunque es. la boleta predial venga a nombre, que aquí en la Ciudad de México es más difícil, porque aquí viene a nombre del anterior propietario o poseedor. Pero en el Estado de México muchas veces, o en los estados, el catastro actualiza y llega, dice, ¿quién vive aquí? No, pues fulanito. Ah, bueno, la boleta sale a nombre de fulanito. Eso no quiere decir que fulanito sea el dueño. O sea, para poder ser dueño necesitan forzosamente, porque además te salen, bueno, a ti te va a pasar mil veces que a mí también, te salen con un contrato y te dicen, aquí mi abuelito me firmó. Esa Y era una de las entonces, preguntas que yo te quería hacer, justo. El contrato de compraventa de un bien inmueble que se va a llevar, por ejemplo, a mediano plazo, o sea, hoy pagas un anticipo, cuando escrituras pagas el resto. Eso se tiene que notariar o nada más la parte segunda. Eso la gente tiene muchas dudas, sí. es Pues bueno, que, pero con tu ejemplo creo que lo puedes decir. sí, mira, aquí la gente tiene muchas dudas porque cree que firmar un contrato privado de compraventa es volverte dueño. Sí, es volverte dueño, pero tú como civilista sabes que es volverte dueño frente a la persona que te lo Nada vendió, más. nada más. Pero si la persona que te lo vendió hace Lo mal mismo. o lo vuelve a vender, entonces pues vas a tener más trabajo porque te vas a tener que ir a un tribunal a litigar. ¿Por qué? ¿Y de qué se trata los notarios? Hay un aforismo que dice que notarías abiertas, juzgados cerrados. Porque, por ejemplo, si vienen y le dan 1 millón de pesos que vale la casa o el departamento, lo pagan en notaría, hacen su escritura, nunca van a tener un problema. Y una vez, porque ya sabes que cuando empiezas, pues todo te toca, ¿no? Entonces una vez hice escrituras de regulación territorial que ahora ya pues no se hacen. Y entonces la directora de regulación territorial me dijo, y ahora párate a hablar. Entonces dije, ¿de qué voy a hablar? Me dijo, de las escrituras. Y entonces, pues yo ya sabes, felicitando a las personas que estaban recibiendo sus escrituras, pero pues como soy maestra, les dije, miren, hoy deben sentirse muy felices porque esta escritura que ustedes recibieron les da la legalidad para poder heredar la casa. Les permite hipotecar la casa si necesitan dinero. Claro. Pueden vender esa casa si necesitan cambiarse de lugar, o sea, si ya las personas muchas veces adultas, mayores, quieren cambiarse de lugar, se pueden mover. Entonces, su casa escriturada es dinero en efectivo. Claro, Una ese casa, es el valor de una escritura, justo, y que tiene efectos una, contra terceros, contra todo mundo. claro, Claudia, una casa no escriturada es un problema. Porque Absolutamente. Porque si a ti llega alguien de tus clientes y te dice, licenciada, aquí tengo un contrato que celebré con mi vecino hace 10 años,
y mi vecino me vendió su jardín y fíjese que ahora yo quiero venderlo porque necesito dinero y me quiero quedar con mi casa y pues lo que le compré a el terreno que compré era mi jardín. Y entonces tú le vas a decir, sí, claro, yo le voy a recomendar aquí a la doctora Rodríguez para que vaya usted con ella. Entonces llega la doctora Rodríguez y dice, ¿y qué puedo servirlo? Porque pues, yo quiero quedar bien contigo, que sepas que soy una buena notaria. Y entonces me dice, pues mire, bueno, me vuelve a contar la historia que te contó a ti. Y le digo, ¿y su escritura? No, licenciada. Si firmamos un contrato que nos hizo un abogado. Ah, A y, veces, a veces es un contador, ¿eh? o bueno, el contador, o que nos hizo el primo, o quien sea, o que ahora, actualmente, que saqué de internet. bueno, claro. Y entonces estamos quedando sin trabajo porque sacan todo de internet. Y entonces, de repente, le dices, oigan, y el señor que le vendió el terreno, no, se fue a vivir a Chihuahua. Y fíjese que creo que se murió. Allá quiso ir a morir a su tierra. Y entonces le dices, no, pues no le puedo hacer nada. O sea, usted tiene que regresar con la licenciada de Buen para que ella haga un juicio de otorgamiento y firma de escritura. Y entonces la licenciada de Buen, como es muy eficiente, pues hace el juicio de otorgamiento y firma de escritura y luego me dice, pues ya tengo la sentencia y va a firmar, ya tengo la sentencia y va a firmar la juez en rebeldía. Y entonces, porque fue notificado el señor y como la licenciada, la maestra de Buen es excelente, pues lo mandó a notificar por edictos a Chihuahua y bueno, todo. Y entonces llega otra vez conmigo y me dice, ¿qué cree? Ya tengo todo. Le digo, bueno, sí, nada más que ya tiene usted todo, pero ahora vamos a calcular sus impuestos, porque tiene usted un contrato privado. Bueno, el impuesto sobre la renta se calcula con recargos y actualizaciones. Y entonces me va a decir el señor, porque ya acuérdense que todos sabemos de todo, me va a decir el señor, este contrato, yo no tengo que pagar el impuesto sobre la renta, que yo ya verifiqué, claro, en internet, y el que vende es el que paga el impuesto sobre la renta. Le digo, sí, pero el señor no está. O sea, el señor, o sea, vive en Chihuahua y dijo que no venía. Digo, para no decir que se No, murió. te lo digo porque le pasó a mi hermano. Lo sé perfecto. Sí, el señor no está. Y entonces, pues el terreno a lo mejor vale 3 millones de pesos, calculo el impuesto sobre la renta y resulta que son 900,000 pesos de impuesto sobre la Dios. renta, porque son recargos, actualizaciones, todo esto. Sí, recargos y actualizaciones, más los recargos que tiene que pagar sobre el impuesto local, que es el ISAI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Entonces, el impuesto sobre inmuebles. Y entonces, el señor me dice, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque fíjese, pues yo ya pagué los honorarios, bueno, o le prometí pagar los honorarios cuando lo vendiera. Voy a vender 3 millones. Y Y le resulta pagó a la que, abogada o al abogado que le hizo todo el juicio. claro, Está invertido y invertido. claro, o a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera invirtió porque esa era, no tenía dinero. Y entonces, bueno, pues, y entonces resulta que el señor, el terreno que, o sea, pensaba vender en 3 millones, pues sí, lo vende en 3 millones, pero va a pagar, como le pasó a tu hermano, 900,000 pesos de impuesto del que le vendió. Va a pagar 400,000 pesos del impuesto de él. Va a pagar al abogado y entonces le van a quedar 500,000 pesos. Entonces me dice, ¿qué hago? Le digo, ¿qué hace? Pues tiene que pagar ese dinero. Entonces, los notarios, pues sí servimos para algo,
¿Por qué? Pues porque le damos certeza Exacto, jurídica a sí, las cuestiones que son exacto, muy importantes. Y yo exacto. no sé cómo estemos de tiempo, pero Mira, tenemos unos minutitos y yo quisiera, Tere, hablar, bueno, de estas jornadas notariales y de la importancia que tiene hacer un testamento para que, por ejemplo, este empleado, este funcionario multitask que tienes en tu casa, hubiera podido tener más certeza jurídica si en un testamento se le hubiera dejado a él el inmueble o qué sé yo, ¿no? Entonces, me gustaría, digo, hay muchos temas como son donaciones, como son, bueno, también la voluntad anticipada, pero como tenemos unos cuantos minutitos nada más, quisiera hablar de la importancia de hacer testamentos. Porque, perdón, pues en mira, México hay el mito de que si haces testamento llamas a la muerte. Y entonces la gente claro, prefiere no hacerlo. no, Y no es es que cierto, no tiene nada que ver. eso es ley. Pero miren, yo les quiero decir que hacer un testamento es en verdad un acto de amor a los seres queridos. De ¿Por qué es responsabilidad. de amor a los seres queridos? Porque no les vas a dejar problemas. Así es. Entonces, claro, mire, los testamentos, nadie está conforme. Y a mí cuando me preguntan, oiga, ¿y los testamentos? No, y tú lo sabes, no hay un mal testamento, hay malos herederos. ¿Por qué si mi papá tenía dos casas y le dejó la casa de la calle de la Luz a mi hermana y a mí me dejó la calle del Sol? No, si yo quería la otra casa. Pero ¿cómo hizo eso? Bueno, pero independientemente de eso que otro día lo platicaremos, el hacer un testamento salva de miles de situaciones trágicas. ¿Por Así qué? es. Porque, por ejemplo, si alguien tiene dos matrimonios, por decir algo, digo, a lo mejor hay quien tiene tres, cuatro, cinco, pero bueno, supongamos que alguien tiene cinco hijos y los hijos son de diferente matrimonio. Los hijos de diferente, el del matrimonio primero son mayores de edad, ya son de 50 años y ya les dio algo, bueno, o ya les dio bienes o ya los formó y tiene dos hijos que están en la carrera, ¿sí? En una universidad privada y no hizo testamento. Entonces heredan los cinco hijos por Por partes partes iguales. iguales. Y además, fíjense bien, si la esposa no, nunca se divorció, pero pues la esposa dijo, bueno, ¿yo para qué me divorcio? Se les olvidó divorciarse, como a ti te ha pasado algunas veces con clientes. Sí, Y entonces, de repente, pues resulta que la esposa que ya había vivido 25 años con el señor o 30 años con el señor, pues no era la esposa y aunque diga la corte, o lo que diga la corte, pues llega la señora que no es concubina, o sea, hasta ahora, sino simple y sencillamente tiene derecho a heredar la esposa. ¿Y qué pasa, Claudia? Entonces la señora que no vivió, que no lo atendió en su última enfermedad, que no hizo nada, tiene derecho a él. así es. Entonces, hagan un testamento, o sea, ¿para qué? Pues para que las cosas queden en orden. Así Ahora es. los... Además, es algo muy importante que creo que a nuestro público le interesa, es que tú puedes heredar a quien quieras. Aquí en Ah, México no claro, hay lo que se llama la legítima, que tienen que ser a fuerza la familia. Pues es lo más lógico que heredemos a los hijos, al cónyuge, a la cónyuge, pero uno puede heredar a quien quiera. Yo puedo heredar es, a la beneficencia pública, si quiero. no, y uno puede heredar a quien quiera y a los hijos que quiera. O sea, no es Sí, necesario no a todos, todos los hijos. a Entonces, los ¿sabes? ingratos no. No, ¿por qué? Entonces, si en un testamento no se incluyen los hijos, en el caso, fíjense que eso es muy importante, y en el caso en que los hijos sean menores de edad, el testamento es perfectamente válido, solamente que es inoficioso. Es decir, si la mamá no tiene bienes para darles alimentos, pues se tomarán de lo que dejó el señor, Así pero no es, quiere exacto. decir que le va a quitar los bienes.
Y Así es. otra cuestión muy importante en este concepto es que son dos cuestiones. Primero, el testamento no obliga a darle los bienes, es decir, los bienes los toman posesión hasta cuando se muere. Así Antes, es. sí, porque hay quien dice también no hago testamento Que me van a porque quitar todo. me van a dejar sin nada. No es Y cierto. otra cuestión muy importante, los testamentos se pueden hacer todas las veces que ustedes quieran. Es decir, nada más, si ahora sí como les digo yo, bueno, si les gustó el servicio, regresen. Y si no, pues otro servicio, ¿no? Es más, aquí Entonces, tiene la tarjeta de un 10% de descuento. claro, Es sí, ya, cierto. porque Es no, broma. no, no. Oye, es que alguien llega y te dice, oiga, es que vengo a hacer hice el año pasado hice mi testamento, pero este año quiero cambiarle algunas cuestiones, algunos nombres y pues nada más 3 renglones. Y entonces le tienes que explicar que ese es un nuevo testamento, que los Testamento. testamentos no se No es un testan, no, adendum. no, no hay codicilios ya y que no se No. tachan. Y entonces les dices, bueno, entonces, se te quedan viendo así como diciendo que tengo que volverlo a pagar. Les dices, como dices tú, sí, pero les voy a cobrar la mitad porque, bueno, pues ya está hecha la mitad y bueno, vamos a hacerlo. Pero háganlo. Entonces, todo esto es verdaderamente útil y luego te dicen, ¿y cómo hago el testamento? Como usted quiera. Con toda la libertad. Por Sí. eso septiembre es el mes del testamento, si no me Claro, equivoco. pero mira, en cualquier momento, Digo, cualquier te voy a, momento, pero ahí tiene un costo mucho más bajo, ¿no? sí, pero te voy a decir algo. Esto va en contra de, De los intereses de los notarios. sí, pero hay una dirección que se llama Dirección General de Regulación Territorial, en donde pueden ir todos, no me preguntes dónde queda, pero donde pueden ir todos los adultos mayores, no importa quiénes sean, y les cobran 1,500 pesos por testamento, o sea, y Muy les bien. cobran, aunque no sea mes del testamento, o cuando son con legados, les cobran creo que 1,800 pesos. Entonces, tampoco es tan caro, o sea, tienen que esperar al mes del Dan. testamento Y es mucho para... más barato que un juicio sucesorio donde se peleen, de verdad, créanos, es una maravilla tener y la tranquilidad de tener un testamento. Háganlo en cuanto tengan el primer bien, si no es, pues, si puede ser antes, porque además no tienes que poner qué bienes tienes, tú decides, eso se llama legado, si yo quiero dejar específicamente algo a alguien, pero en general, yo, por ejemplo, mis hijas son mis herederas universales de lo que en su momento, cuando me muera, tenga o estoy en lo correcto, Tere, o no. No, pues, ¿cómo quieres que te diga que no? No, bueno, es que son diferentes perspectivas. No, 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 Yo he es tenido perfecto. juicios larguísimos de temas testamentarios que son un Porque, horror. Digo, mira, los como abogados, aquí realmente, te digo, no hay testamento, no hay testamento imperfecto, no porque lo hagamos los notarios, sino no hay herederos imperfectos. ¿Por así qué? es. Porque los herederos no han entendido que, bueno, los herederos por ley en este caso, no han entendido que el dinero no era suyo. Así es. No han entendido que las herencias son regalo de Dios y para los ateos son regalo del cielo y para los que no creen en el cielo son regalos de la vida. Son como Así es. loterías. ¿Por Coincido. qué? Pues porque, o sea, los padres, a ver, imagínate que no hizo testamento porque se iba a morir. Pero imagínate que llegó a una notaría y le dejó a 2 hijos. Y los otros 3 que están peleándose y todos, o sea, pues ya no tienen derecho a nada. Pero, ¿y qué tal si no fue a la notaría? Así como serie, no fue a la notaría, pues están los 5. Y cuando sabían que pues, los 5
ni siquiera, los tres ni siquiera visitaban al papá, ni hacían, ni tornaban, y entonces heredan todos. Y además, mira, hay algo que es muy importante. Bueno, es que aquí podríamos hablar muchas horas, porque algo que también a mí me preocupa mucho como notaria, como persona, es la tercera edad. Sí, Porque creo que esa va a ser materia de un programa, Tere, porque realmente hay tanto que decir, cómo están abandonadas las personas de la tercera edad, cómo los hijos aprovechan digamos, la debilidad o la vulnerabilidad de estas personas para obtener beneficios económicos y los dejan encerrados en un espacio que no son visitados, etcétera. Creo que es un tema muy importante y lo vamos a programar, igual que el de derecho de familia, violencia no es que familiar. tenemos mucho de qué hablar Mucho y de qué mucho hablarte. Yo te que, agradezco enormemente que me hayas apartado este espacio. Desafortunadamente ya nos llegó la hora, ya nos pasamos un poco. Pero fue importantísima esta plática porque es el inicio de es abrir el libro, ¿verdad? Abrir el capítulo de todos los derechos que las personas tenemos y las obligaciones, porque a cada derecho hay una obligación de otra persona. claro, y además, Recíprocos. fíjate, Claudia, que no solamente ese tema de la notaría, por eso me encanta mi notaría, me encanta atender a las personas, me encanta estar en mi notaría. ¿Por qué, Claudia? Porque independientemente de todo, nada más te voy a decir esto, imagínate que de repente aparece un matrimonio y te dicen, es que vamos a comprar una casa, en cualquier lugar, porque el patrimonio no se puede evaluar. Digo, se evalúa en dinero, pero lo que para ti es mucho, para mí es poco, o lo que para mí es poco, o sea, no hay parámetros. Así es. Entonces, de repente llega alguien y te dice, vamos a comprar la casa. Y entonces yo estoy escribiendo y me dicen, les digo, y bueno, ¿y cuáles son sus nombres? No, es que la vamos a comprar a nombre de nuestro hijo. ¿Y qué edad tiene su hijo? No, tiene 10 años. Y oiga, y entonces, por eso el ser notaria es verdaderamente maravilloso. Y luego le preguntas, le tienes que preguntar, ¿y cuántas casas tiene? Pues sí, ¿no? O Es sea, la única. y entonces te dicen, no, es que es la única casa que tenemos porque hemos ahorrado 15 años desde que éramos novios para comprar una casa. No, Y bueno, sí, ese es un tema. Y eso sí, de verdad, yo siempre se los digo a mis clientes, no pongan los bienes a nombre de sus hijos. Ellos tendrán la oportunidad y denles esa oportunidad, por Dios, de ser su propio patrimonio. Ayúdenlos, pero no pongan todo a nombre de los hijos. Los hijos pueden querer o necesitar ese patrimonio y lo van a tomar si en un momento dado lo necesitan. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Ha sido padrísima esta sesión. Me encantan tus ejemplos y tu fortaleza y todo lo que tienes de historia, pero de presente, pero de futuro. Y me encanta que seas tan positiva y que compartas tu vida personal, que no es fácil, ¿no? Compartir estas experiencias con todas las personas que nos están viendo, mayoritariamente mujeres. Es un programa se llama Retos Femeninos, y quedas invitada a no a uno, a varios programas más. Ya los iremos tú y yo diseñando, pero para que nuestro público tenga información muy importante sobre temas de relaciones familiares, tercera edad, los derechos de los niños, también son fabulosos saber todo eso, porque de verdad la gente cree que no tienen derechos para poder, por ejemplo, tomar decisión de con qué padre se quieren ir en caso de ellos. Muchas gracias, Tere. Ha sido fantástico y de verdad, amigos queridos, estamos pendientes. Cualquier duda, pregunta, ahí están mis redes, háblenme, perdón, escríbanme a ellas, yo con mucho gusto las podré contestar o temas que podamos incluir dentro de la programación de la justicia cotidiana, que es la justicia de todos. Muchas gracias. gracias a ti, Claudia.